¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este nuevo video donde vamos a empezar a abordar el tema de la formación del capital humano. Como mencionábamos en el anterior video, donde hablábamos acerca de de la comunicación, pues también va a ser importante tener en consideración el proceso de adaptación de un trabajador nuevo pues a su línea de trabajo, a su puesto nuevo. Esto en términos muy generales lo podemos conocer o lo conocemos todos de hecho como capacitación. Sin embargo, la capacitación para el puesto de trabajo es mucho más que simplemente decirle al empleado de nuevo ingreso sobre todo cuáles van a ser sus funciones. Esto implica mucho más en el sentido de desarrollar en el sujeto habilidades y competencias y también dotarlos de conocimiento necesario para el ejercicio pues adecuado ahora sí que de su puesto. Bien, algunos conceptos básicos que tenemos que manejar primero son los siguientes. Primero que nada, entender desde un punto de vista holístico, de un punto de vista pues global, lo que es la educación. En este caso la educación la podemos definir justamente como cualquier cosa, ahora sí literalmente cualquier cosa, cualquier información que el sujeto durante el transcurso de su vida recibe del ambiente social. Eso sería hasta cierto punto una definición bastante amplia, muy general, y pues lógicamente tiene que ver con estas cosas que a lo mejor la sociedad nos transmite verbalmente, por escrito, formalmente, informalmente, durante toda nuestra existencia. Ahora, lo que da, perdón, digamos como clave para poder entender y conceptualizar correctamente la educación es justamente que esta educación se va siempre a adaptar a las normas y a los valores vigentes actualmente aceptados y con vigencia pues social, ¿no? Es decir, todo aquello que la sociedad determina que es adecuado y que está regulado por ciertas normas es lo que se le va a transmitir justamente a al empleado, bueno, en este caso a la persona. Perdón, no es al empleado, es más bien en un término muy amplio a cualquier persona. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la formación que recibe el niño desde la más temprana edad en cuanto a valores, buenos modales, pues eso también es educación, porque obviamente pues cumple con esos requisitos, es recibida del exterior y aparte pues se adapta muy específicamente, a veces demasiado, que también eso sería otro tema de discusión, qué tan rígida puede ser una educación, justamente se adapta a normas y a valores socialmente aceptados y obviamente con una vigencia actual. Esto nos lleva pues finalmente a la existencia de varios tipos de educación, principalmente dos. Toda aquella que es institucionalizada y ejercida de modo organizado y sistemático. Es decir, toda aquella que se da dentro de un contexto institucional y o organizacional, pues justamente corresponde a esta primera definición o a esta primera tipología, que es la de ser educación institucionalizada. Sobre todo también porque aparte de ser impartida por un órgano colegiado, un órgano oficializado, también se va a ejercer de modo muy preciso, de modo organizado y de modo muy sistematizado. Es decir, no es al azar, no es aleatoria, en contraposición con el segundo tipo, que sería justamente la educación difusa, desorganizada y asistemática. Generalmente, pues todos hemos escuchado hablar de educación formal y de educación no formal. En este caso habría cierto paralelismo entre estas dos categorías. La formal sería la institucionalizada, la no formal ciertamente puede ser impartida también por una institución, pero en términos muy generales la no formal la asociamos casi siempre con la educación que es difusa, desorganizada y sistemática. Por ejemplo, supongamos yo sé tocar un instrumento musical, vamos pensando en la guitarra,
un piano, un violín, qué sé yo, una flauta. Y a lo mejor alguien me pide, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero aprender a tocar un instrumento. Posiblemente acepte, digo, también implica una lanita. Posiblemente acepte. Y también, obviamente, como no la estoy impartiendo dentro de una institución que comúnmente conocemos como conservatorio musical o escuela de música, pues lógicamente entraría en la segunda categoría, difusa, ¿sí? Desorganizada, sistemática, pues sí, ok, yo sé tocar el instrumento y a menos que tenga formación en docencia para impartir clases musicales o clases de música o de un instrumento en específico, pues yo voy a tratar de transmitir lo que tiene que saber la persona, a lo mejor de una manera hasta cierto punto asistemática. Eso sería la educación, repito, que coloquialmente llamamos no formalizada. En lo general, la educación como finalidad principal va a tener siempre, independientemente de que sea formal o de que sea informal o de que sea, por ejemplo, institucionalizada, o difusa, su función va a ser preparar para la vida, y también la misma vida te va a dar oportunidades justamente para que te puedas preparar. Esta educación puede ser prácticamente en cualquier ámbito de los que componen al ser humano como unidad biopsicosocial. Lo social, obviamente, religioso y moral, que puede entrar en la dimensión psicológica. Obviamente también entraría lo que es la parte cultural. Nada más en cuanto a la religión y la moral, no son sinónimos moral y religión, ¿sí? Lamentablemente tenemos mucho esa idea o esa creencia de afirmar que solamente la moral se enseña en el contexto religioso. No es así, eso sería incorrecto asumirlo como tal. Ciertamente la moral forma parte también de lo que es los cuerpos religiosos, las organizaciones religiosas, las asociaciones religiosas, pero no son dominio exclusivo de este sector. La religión sería más que nada, educación en religión, sería más que nada pues enseñar al niño, o bueno, a la persona, justamente la esencia de su doctrina teológica, independientemente de qué denominación sea cristiana, sea musulmana, sea judía, sea de lo que sea, ¿sí? También está obviamente pues la parte cultural, que es tanto heredar o pasar o transmitir el cuerpo de conocimientos científicos con los cuales contamos, como nuestro devenir histórico como personas, como comunidad, como seres humanos. Ejemplo de esto, pues la historia, ¿sí? También la política, se prepara la política, pues obviamente se educa en política, sobre todo pues aquellas personas que tal vez tengan, bueno, en otro momento se hablará de esto, tengan una necesidad fuerte de liderazgo y también tengan como una necesidad muy fuerte de mandar a los demás, pues se puede dar una educación en política, no política partidista. También dentro de los partidos políticos, independientemente de cuál sea su denominación o su color, también se encargan de educar, también se encargan de preparar a las personas que están representando sus intereses. Pero aquí hablamos de política en lo general. Y obviamente, pues también se tendría que dar la educación desde el punto de vista profesional, ¿sí? Una persona que estudia una carrera, leyes, bueno, derecho, nutrición, enfermería, medicina, psicología, odontología, sociología, filosofía, matemáticas, etcétera, etcétera, pues lógicamente está bajo una educación profesionalizante, ¿sí? Un poquito más adelante vamos a profundizar un poco en esta parte de la importancia de la dimensión profesional dentro de la educación, y por ende también pues la parte que tiene que ver con la capacitación dentro de las organizaciones. Justamente en este caso, cuando hablamos de educación profesional, hablamos de que esta
también igualmente puede ser institucionalizada o no. Y obviamente esta educación va a tener la finalidad principal de prepararnos para la vida profesional específicamente. ¿Qué significa esto de prepararnos para la vida profesional? Que no sería, digamos, el cuerpo de conocimientos que se transmite o los contenidos temáticos que se abordan en esta educación profesional no abarcarían mi vida personal, solamente mi vida profesional. Y ojo, aquí también tenemos que diferenciarlo de la vida laboral. Eso es aparte, ¿sí? Eso ahorita de momento no lo vamos a tocar. Cuando hablamos de educación profesional, pues justamente se trata de enseñar a, por ejemplo, decía al médico, el conocimiento necesario que tiene que tener para ejercer la profesión de médico, ¿sí? Obviamente, pues tenemos que entender que debe de haber congruencia, debe de haber, pues, como esta parte de que responda realmente a las necesidades de la comunidad, de la sociedad. Un profesionista cuya educación no contribuye al mejoramiento de la comunidad, pues lamentablemente es una educación profesionalizante y aparte un profesionista que, nos guste o no, deja mucho que desear. Bien, hablamos entonces que hay varias etapas dentro de la educación profesional, sobre todo. Primero que nada tenemos la formación profesional, después seguiríamos con el desarrollo profesional y por último tendríamos que ver la capacitación. Si nos damos cuenta entonces, la capacitación sería un nivel de todos los que tiene el proceso de educación de un ser humano. Vamos a pasar primero ahora a lo que es la formación profesional. Como está aquí la diapositiva, se nos comenta que es una educación, repito, que nos prepara para ejercer la profesión en determinado mercado de trabajo. Lo que comentábamos. Si yo estudio si yo estudio contabilidad, pues lógicamente mi formación profesional va a ser como contador, ya sea público o privado. Y me va a preparar a mí como sujeto individual para ejercer adecuadamente en el campo de lo que es la contabilidad. Y también, y precisamente no en otro campo. O sea, ¿qué pasaría si de repente, yo estudio medicina y de repente acabo, pues no sé, dando filosofía? Pues nada que ver. O yo estudié ingeniería electrónica y pues resulta que acabé justamente trabajando en un puesto que tiene que ver con servicios de salud pública, a lo mejor también en cultura física y del deporte. Soy profesional, sí, pero mi mercado de trabajo, mi campo de actividad donde voy a ejercer mi profesión, a lo mejor no son congruentes pues con la preparación académica que yo tengo. Ahora, seguiríamos con el otro nivel, que es el desarrollo profesional. En este caso, nos va a perfeccionar para ejercer, pero ya una especialidad dentro de nuestro campo profesional, que es el que vimos en la diapositiva anterior, que era la parte de la formación profesional. Para poder entenderlo de una mejor manera, podríamos decir lo siguiente. Cuando hablamos de desarrollo profesional, hablamos de justamente un nivel ya súper especializante, ¿sí? De alguna manera, la educación profesional, como lo que estaba anteriormente en la diapositiva anterior, pues es la que se encarga de, por ejemplo, preparar a un profesionista con los conocimientos mínimos, básicos, obligatorios, indispensables, que debe dominar. Dicho de una forma más, menos retórica, tal vez menos rimbombante, sería preparar a la persona en algo general. Alguna vez algún compañero docente nos comentaba, estamos formando todólogos. Y sí, de alguna manera, sí, somos todólogos los profesionistas, pero
todólogos en un campo específico en un área específica de nuestra formación profesional. Ahora, si yo quiero dedicarme exclusivamente a cierta área de mi campo de conocimientos donde yo recibí la formación, hablamos de desarrollo profesional y hablamos justamente de lo que es la especialidad y o la maestría, y bueno, ya más alto sería el doctorado. Eso es el desarrollo profesional. Entonces, para que quede un poco más clara la idea, pues se va a referir este concepto justamente a todos aquellos conocimientos que yo voy a adquirir que me van a servir para ejercer mi profesión, pero que ya son cada vez más específicos y más especiales dentro de ese campo de conocimiento en el cual yo recibí mi preparación académica. Y por último, tendríamos con lo que es, veríamos, que es la capacitación, que es una educación igual profesionalizante para adaptar a una persona, un profesional o no, aquí ya cambia la cosa, para un puesto de trabajo o una función dentro de un puesto. Esto es importantísimo que quede bien entendido. La capacitación nos prepara para ejercer un puesto o trabajar en un puesto o ejercer una función sumamente delimitada y muy específica. Ok, a lo mejor yo soy técnico en electrónica, entro a trabajar en una empresa electrónica, como muchas de las que hay acá por afuera de la ciudad de Guadalajara, IBM, Hitachi, Sanmina, etcétera, etcétera. Ese conocimiento me va a preparar a mí para adecuar mi conocimiento que ya traigo al puesto. En este caso, sí hay una relación fuertísima, y espero que así se note, entre lo que es el manual y la descripción del puesto, donde especifico yo como recursos humanos qué escolaridad o qué formación académica debe tener el empleado, ¿sí? Si voy a aceptar personas que tienen solamente la preparatoria, ok, significa que mi capacitación va a ser mucho más específica y obviamente pues va orientada justamente a lo que es la parte del ejercicio de esa función o ese puesto en específico en esa empresa, ¿sí? Eso sería lo que es la capacitación. Perdón. Ahora, cuando hablamos de la capacitación tenemos que entender que, como dice del lado derecho de la diapositiva, estos son objetivos a corto plazo, son sumamente restringidos e inmediatos. ¿Por qué restringidos e inmediatos? Porque son específicamente para hacer que la persona que va entrando a un puesto o a una función cumplan con sus actividades para los cuales fueron contratados. Esos son los objetivos inmediatos y a corto plazo y también obviamente pues restringidos. En este caso pues ahí está la definición cada vez más específica. La capacitación nos va a proporcionar elementos esenciales que debemos manejar para ejercer en el puesto de manera óptima. Bueno, obviamente esto tiene que ir en sintonía también con lo que son las políticas, normas y procedimientos que maneja cada escuela en lo específico. Bien, entramos pues de lleno a lo que es el tema de la capacitación. Vamos a ver qué nos dicen las definiciones. Es un proceso educativo de corto plazo que se aplica de manera sistematizada y organizada. Ok, hasta aquí. Proceso educativo de corto plazo, es decir, la capacitación no va a ser, a diferencia de la formación profesional o de la educación profesional, no va a ser un proceso de más allá de tal vez 15 días y muchísimo. Si comparamos, por ejemplo, una carrera, una licenciatura, una carrera técnica, pues obviamente la mayoría de estas, lo menos que duran son 2 años, 3 años, lo menos.
De 3 años para arriba estaríamos hablando pues justamente de lo que es una educación profesional. Y aquí estamos definiendo, hay que recordarlo, no hay que perderlo de vista, estamos hablando de capacitación. Ahora, continuando con la lectura de la definición, se aplica de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos. Ok, esto nos daría también lugar a afirmar que cuando hablamos de capacitación, hablamos que esta se va a subdividir, por así llamarlo, en 3 áreas muy importantes. La transmisión de conocimientos técnicos especializados, 1, 2, desarrollar habilidades, yo le añadiría psicomotoras, ¿sí? Es decir, cosas que el sujeto tiene que saber hacer. No saber qué hacer, que es diferente, sino cómo hacerlo, ¿sí? Y también competencias, es decir, que lo que te estoy enseñando o en lo que te estoy capacitando para que desempeñes tu función en el puesto, lo hagas de tal manera que adquieras maestría, adquieras pericia. O sea, que es otra forma de decir que seas 100% competente. Obviamente todo proceso de capacitación siempre va a tener los objetivos perfectamente delimitados. Dice por acá abajo, continúa con la lectura, entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a los aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y competencias. No perdamos de vista lo que ahorita comentaba, hablamos entonces de 3 niveles diferentes de capacitación. Aquel que se encarga solamente de transmitir conocimiento, 1, 2, aquel que se encarga de fomentar el desarrollo de habilidades prácticas, ¿sí? Y 3, aquella que se encarga, aquella capacitación, aquella, digamos, educación, que se encarga de hacer que la persona cumpla con sus actividades de cierta forma muy específica. Esos son los 3 objetivos de cualquier programa de capacitación: transmitir conocimiento, desarrollar habilidades psicomotoras y dotar de valores justamente para desempeñar el puesto de trabajo. Otra definición, según un autor que se apellida Flipo, es el acto de aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para el desempeño de un puesto o de trabajo. Ahí está lo que decíamos hace un momento. La capacitación tiene como finalidad que la persona que se está incorporando a la organización haga las actividades con pericia, con maestría. Es decir, que sepa qué hacer, cómo hacerlo y aparte pues hacerlo bien. Alguna vez algún maestro, también de mis maestros en la Universidad de Guadalajara, nos comentaba que ok, es sí, todo esto, hacerlo con calidad, o sea, no nada más pericia, sino también calidad, es decir, 100% bien a la primera y con un plus o un poquito más. Eso sería justamente la finalidad de los procesos de capacitación para el trabajo. Otra definición nos dice que esta va a comprender habilidades motoras hasta proporcionar conocimientos técnicos y desarrollar habilidades administrativas y actitudes ante problemas sociales. Lo que tienen en común entonces estas 2 definiciones, pues justamente es que tiene que ver con la parte tan importante de desarrollar los 3 niveles que señalaba anteriormente. La parte de dotar de conocimientos nuevos, la parte de desarrollar habilidades psicomotrices y también la parte de fomentar el desarrollo o la creación de habilidades adecuadas para desempeñar justamente este tipo de actividades. Permítanme, un clipo, aquí. Bueno, ¿y qué nos va a llevar o qué requisitos o qué contiene la capacitación? Pues brevemente vemos esta imagen
No es de mi autoría, es de un libro. El autor se llama Hidalberto Chiavenato. El libro es Administración de Recursos Humanos. Y en este texto nos habla del contenido de la capacitación, que es como ahora sí que el culmen de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Transmisión de información, aumentar el conocimiento de la persona que está capacitándose sobre organización. Eso es fundamental. Se capacita para que conozcas la organización a la cual en la cual estás trabajando, ¿sí? Y cuando hablamos de conocimiento, es no nada más conocer, bueno, que yo entré a la empresa fulanita de tal y yo voy a hacer tal o cual actividad. El trabajador debe de conocer la historia de la empresa, digamos, su esencia, es decir, qué es lo que hace, misión, visión, valores, etcétera. Porque en medida de que el trabajador que está iniciando tenga toda esta información, sería más fácil que éste logre vincularse efectivamente a lo que es la empresa y obviamente desarrollando pues lo que es un compromiso cada vez más fuerte. También la importancia de los clientes, es decir, nosotros trabajamos para dar el servicio de calidad a los consumidores de pollo frito, cualquier marca que ustedes imaginen, para después me censuran el video por andar vendiendo marcas, ¿sí? Ahí está. Entonces también es importante conocer hacia quién yo voy a prestar mis servicios. Claro está que todos trabajamos para una empresa, ¿sí? Pero también en un sentido más amplio, pues trabajamos para un tipo de clientes, ¿sí? Individuales, mayoristas, minoristas, etcétera, etcétera, hombres, mujeres, etcétera, niños, por ejemplo. También se supone que en la capacitación, dentro de la información que se maneja, ya lo decíamos, productos y servicios, y también política y directrices, reglas y reglamentos. Es decir, esta primera parte del contenido de la capacitación va a incluir todo lo que el trabajador necesita para desempeñar sus actividades de manera eficiente. 2. Desarrollar habilidades, ya lo habíamos comentado. Habilita a las personas para hacer y operar las tareas, el equipo, máquinas y herramientas en condiciones estándar de trabajo. Y hablando ahorita justamente de esto, pues como todos seguramente ya sabemos, ya se implementa en el próximo año, ya se empieza a implementar en toda su extensión la norma 035, que habla de factores de riesgo psicosociales. ¿Y qué tiene que ver esto con la capacitación? Pues mucho, porque justamente para evitar esos riesgos psicosociales que pueden derivarse también de una escasa o ineficiente capacitación, pues se precisa conocer a fondo todo esto, ¿sí? También, obviamente, como se está hablando de manejo de equipos, maquinaria, reglamentos, etcétera, en el apartado anterior, pues lógicamente se van a transmitir las normas que deben de regir el comportamiento adecuado del trabajador dentro de su área de trabajo. Desarrollo de aptitudes, desarrollo o modificación de las conductas, básicamente es cambiar actitudes negativas por actitudes favorables o positivas. Sobre todo tomar conciencia de la relación o de la importancia que tengo yo con mi cliente, que es en un sentido estricto, primero que nada con la organización, pero en un sentido más general, con la comunidad. Adquirir conciencia de las relaciones y mejorar la sensibilidad hacia las personas, sean clientes internos o externos. O sea, no nada más es hacer que el trabajador conozca lo que va a hacer, sino que también de alguna forma pueda desempeñar su tarea en un entorno favorable y pues también tener un comportamiento tal que permita la sana convivencia dentro de la organización. Desarrollar conceptos, que es obviamente elevar el nivel de abstracción. Claro está que en este caso no toda la capacitación va enfocada a esto. Puede ser sobre todo en capacitación a nivel administrativo, rangos jerárquicos bajos o rangos jerárquicos de, digamos, más altos o más gerenciales.
perdón, desarrollar ideas y conceptos para ayudar a las personas a pensar en términos globales y estratégicos. Esto sería el contenido de la capacitación. Vamos a ver a continuación qué es lo que debe de llevar los objetivos de la capacitación. Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del puesto. Es decir, la capacitación es emergente. Y como vamos a ver en el próximo video de la próxima semana, sería entender también que esta capacitación es obligatoria por ley. 2. Brindar oportunidades para el desarrollo personal y continuo. Es decir, ¿por qué no tener una mano de obra calificada que básicamente pueda, si se da la situación, si se da la oportunidad, pues ¿por qué no promoverlo de puesto? ¿Por qué no ascenderlo? Porque al fin y al cabo se supone que ya está capacitado. Entonces esto sería pues como una consecuencia esperable y muy esperable obviamente de lo que es la capacitación como tal, como una función que corresponde a recursos humanos. Cambiar la actitud de las personas para crear entornos más satisfactorios y aumentar la motivación, aumentar la receptividad a nuevas tendencias. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado tal vez a puestos de trabajo donde de repente, pues sí ya me contrataron, pero no tengo ni la más remota idea de qué es lo que voy a hacer? Nadie me ha explicado, nadie me ha dicho nada. Ya me dijeron que pues tengo que hacer ciertas actividades, pero no de manera formal, no sé ni cómo, no sé cómo hacerlo. Entonces ahí estamos hablando, número uno, pues de una carencia muy importante de comunicación, y pues lógicamente esto no le conviene para nada a la organización. Bien, también tenemos a continuación la capacitación vista como un sistema. Pues obviamente hablamos aquí entonces de que como todo sistema se compone de varios elementos, y algo muy importante, la retroalimentación. Hablamos de insumos, que son justamente todo lo que la empresa, por ejemplo, más bien todo lo que las personas pueden aportar, ¿sí? Educandos, o sea, es decir, alumnos o gente nueva en algún puesto de trabajo, así como los recursos con los cuales cuenta la organización para justamente llevar a cabo esta tarea de capacitar. 2. El proceso, que no es otra cosa más que el desarrollo, planeación, desarrollo, aplicación y evaluación de los programas de capacitación, que puede ser, aunque dice aquí que es un proceso individual, sí es individual en el sentido de que cada persona lo puede entender de cierta manera, o incluso comprender de una manera diferente. Por eso es que se evalúa, para ver que todos entendieron exactamente lo que se quiso decir y no se dio lugar a interpretaciones. De estos insumos y este proceso, pues viene justamente un producto, que es desarrollar lo que está en el lado izquierdo de la pantalla, un conocimiento, actitudes, habilidades, y como lo he comentado hace unos instantes, la parte del incremento de la eficacia de la organización. Y no es menos importante, aunque esté hasta el último, no por ello menos importante, sería el asunto de la retroalimentación. Es decir, que por ejemplo, las personas que estuvieron sujetas o sometidas a un proceso de capacitación en cualquiera de sus niveles, pues lógicamente tuvieron un buen desempeño, aunque esta parte ciertamente es muy importante, lamentablemente no se le dimensiona muchas veces de una manera pues adecuada. Entonces por eso va a ser importante hablar de que sin retroalimentación no hay un ciclo de capacitación cerrado o completo. Ya por último vamos a hablar un poquito del ciclo de la capacitación. Pues primero que nada se tiene que partir de una detección de necesidades de capacitación. En ese sentido, cuando hablamos de la capacitación inicial, la necesidad de capacitación es muy sencilla. El sujeto no sabe qué onda o qué hacer porque acaba de entrar. Ahí está mi necesidad de capacitación. Número 2,
La elaboración de planes y programas de capacitación, ¿sí? Como lo comentaba anteriormente, pues es muy importante que los agentes de capacitación desarrollen la metodología adecuada y establezcan los criterios a través de los cuales se va a evaluar al personal. 3, lo que sería la implementación de la capacitación, es decir, ya sé que hay una necesidad de capacitación, ya sea en personas que ya tengan tiempo trabajando o en personas que vayan entrando, pero ahora también tengo que saber si realmente, bueno, tengo que aplicar ese programa con las personas reales y después de esto pues hacer una evaluación que sería el cuarto paso hacia la izquierda siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, donde justamente tratamos de evaluar cómo nos fue en la capacitación a nosotros que somos los que imparten la capacitación y o también al trabajador, ¿sí? Que es digamos la persona pues que obviamente va a recibir este proceso formativo. Si todo sale bien, regresamos justamente a cerrar el ciclo donde la persona que tenía una necesidad de capacitación ya la recibió, ya tiene como, ahora sí ya está como homologado y pues obviamente está en condiciones de abrir cada vez novedosos temas de capacitación. Tenemos pues ahí finalmente este ciclo de la capacitación. Repito, estas imágenes las extraje del libro de Hidalberto Chavenato, Administración de Empresas. Por hoy pues sería básicamente todo. Nos vemos en el próximo video, donde pues vamos a seguir un poquito hablando de este mismo tema de la capacitación y un poco también de lo que es el marco legal que manejamos en México dentro de esta obligatoriedad de la capacitación. Es un gusto para mí poder haber estado en contacto con ustedes. Cualquier duda, queja, sugerencia o comentario, pues por redes sociales, ya sea en el comentario del video o comentario a mi correo electrónico. Por mi parte es todo, no me despido, no sin antes exhortar a que sigámonos cuidando. Esto no ha acabado, ya todo el mundo sabe pues que obviamente hay una situación diferente a nivel global. Aparte de que vamos saliendo de esta pandemia de COVID, pues ya tenemos otra variante más. Entonces hay que tener cuidado, repito, esto no acaba, no podemos bajar la guardia. Por mi parte es todo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y que estén bien.